tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Estás sintonizando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM, si nos escuchas en Austin, Texas. También puede ser a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual puedes comunicarte con nosotros también a través del chat. Otros medios de comunicación, además del chat, en la sala Desde tu Mirada, puedes comunicarte a través de los teléfonos 3122 1190 3647 1883 en Guadalajara, en el resto de la República 01800 727 5420. Y recuerda, en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando, puedes enviarnos un mensaje a través de WhatsApp al celular 333-822-3208. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca de los nómadas de la actualidad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú cómo estás? Bien, estoy viendo que tenemos aquí un par de servicios sociales, parece que no es el mismo. Se está solicitando sangre de cualquier tipo para la señora Marta Leticia Cabande Escalante, que está hospitalizada en el Centro Médico del IMSS, en el área de traumatología. Cualquier informe, por favor comuníquese con Julieta Ramírez al teléfono celular 3331905526, repito 3331905526. Además, se solicita sangre O positivo para la bebé de nombre Mía Valentina Aguilera Barba. Tiene 8 días de nacida y se encuentra en estado grave. Está en la clínica número 89 del IMSS en Avenida Washington y Chapultepec. Bueno, si puedes acudir a la clínica 89 para donar sangre O positivo para esta bebita, seguramente te lo agradecerán bastante, está en estado grave. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de los nómadas en la actualidad, en el sentido sobre todo de estas personas, ya sea que por cuestiones de trabajo o modo de vida, simplemente puede ser una forma que inició como una diversión, a veces terminando la universidad, terminando la prepa, de pronto deciden comenzar a viajar, a conocer el mundo, y se convierte en una forma de vida, ¿no? Quedarse unos cuantos años, unos cuantos meses en determinado lugar, trabajar ahí, más o menos establecerse, para luego continuar dando vueltas, ¿no? Esto es algo peculiar verdaderamente, y sería interesante, nos gustaría poder pensar qué implicaciones tiene esto para la cabeza, ¿no? Nosotros por lo general tenemos este nidito a dónde regresar, ¿no? Por lo general nos vamos y podemos estar pasando unas vacaciones geniales. Aún así, una vez llegando a casa, se siente como esa acogida, ¿no? Este es mi lugar. Y bueno, ¿cuál es ese lugar, cuál es ese sitio al cual retornar de estas personas que no tienen ningún sitio fijo? Y además, no nada más el sitio, ¿cuál es esa persona familiar? ¿Cuál es ese grupo de personas verdaderamente estable y familiar para estos que han creado grupos de amigos de unos meses, de un par de años, pero luego se han ido moviendo tanto alrededor del mundo? Sí, a mí se me hace muy curioso, Gaby, cómo de repente se alcanza a borrar la distinción en lo que podría ser a veces un viajero o una persona indigente, ¿no? Eso es algo que llama mucho la atención, porque hay personas que, aun que tengan un trasfondo socioeconómico pues estable, vemos que van gustando de hacer cierto tipo de recorridos en donde se van con un cambio de ropa y una mochila con una cobija, ¿no? O a veces con otro par de zapatos para que por si se hacen pedazos, ¿no? Porque justamente esa es la intención, como andar de un lado para otro, pero no tal vez como las vacaciones que
que comúnmente todos podríamos tener, ¿no? Vamos a un hotel, o tal vez vamos a alguna casa que tengamos en otro lado, o algún lugar que se nos preste, para pasarnos un rato tranquilos, relajados, sino que es más bien como ir a recorrer, ir a caminar. En sí, hay una película que es famosísima, es esta película de Forrest Gump, ¿la recuerdas, Gaby? Claro. En donde justamente se ve que algo similar le pasa al personaje, ¿no? En un momento de crisis empieza a correr. Y empieza a correr y me parece que dura como 2 años corriendo de un lado para el otro de los Estados Unidos. Y bueno, en la película se le hace casi un culto, ¿no? Porque la gente lo empieza a seguir y se hacen preguntas, ¿no? De que por qué está corriendo. Pero es justamente eso, ¿no? Es abandonarse al movimiento, abandonarse y abandonar lo que estaba en casa, ¿no? Eso es algo que podremos ver en ese tipo de manifestaciones, porque justamente no va por una comodidad, tal vez va por una experiencia, va con cierto trasfondo alrededor de lo que se puede conocer, pero es más bien como una huida, es un escape, una retirada, que también lo vamos a poder ver en otros casos de estos nómadas, como ya lo habías mencionado tú, Gaby, que no es necesario que nos dejemos crecer las barbas hasta el pecho y tener la cabeza llena de rastas para justamente encontrarnos huyendo, ¿no? Esto lo podríamos ver también en personas que hacen de su, digamos, como de su sustento de vida, su forma de vida, trabajos en los cuales tienen que estar en constante movimiento, y esto pues difícilmente les permite tener una familia, ¿no? Esto difícilmente, si tienen una familia, les permite vincularse con su familia porque están de viaje en todo momento, ¿no? Son estas personas que de repente son padres de vacaciones, ¿no? Que llegan en las vacaciones, se quedan unas semanas y se van. Y otra vez pasa un año y los podemos ver 1, 2, 3 semanas, un mes a lo mucho, dentro de casa con todos estos días que se van juntando, pero que una vez más es como este escape. Es un escape que de alguna forma está más, ¿cómo lo podríamos decir?, escamoteado, está más como escondido detrás de la excusa, de la gran excusa que tenemos en nuestra cultura, en la modernidad, es que es trabajo, ¿no? Es que es trabajo, tengo que salir y de esta manera es que estamos manteniéndonos, ¿no? De esta manera es que yo les puedo dar este nivel de vida, pero que constantemente lo que vemos es esa huida como los marineros, ¿no? Una persona que puede pasar toda su vida en alta mar y muchas de las veces hasta tener diferentes familias en varios lados. Vamos a estar hablando de eso, así que quédese con nosotros. Vamos a ir un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de los nómadas de la actualidad y antes de salir a corte tú ibas comentando, José Luis, acerca de esta situación no tan cercana a esta que hablábamos anteriormente, donde inicia como con este ímpetu de exploración, ¿no? Y ya se convierte en una forma de vida. Hay quienes van tratando de formar, es como si intentasen formar un punto de retorno falso en ciertos sentidos. Falso en el sentido de que pueden dejar instalada una familia, pueden dejar instalada una esposa, una casa, y se van, ¿no? Igual viven moviéndose de un lado a otro. Y por lo general no quisiéramos generalizar, ¿no? Definitivamente no es algo que ocurra siempre, en todas las ocasiones, todas las personas que tienen este tipo de actividad. Y bueno, sobre todo pienso que hay periodos, ¿no? A veces las circunstancias económicas, por ejemplo, llevan a la necesidad de que durante un periodo, para ir solidificando, a lo mejor sí, el aspecto económico, para irse solidificando como pareja, se tenga que hacer esto, ¿no? Pero no es la tirada desde el inicio, no es algo ni siquiera que vean a futuro como una forma de vida constante. Pero sí es muy común cuando esto ocurre, cuando esto ya es una constante, es común, no es una regla, que se tenga como esta doble vida, ¿no? ¿En qué sentido? Sobre todo cuando se ha procurado instalar
este lugar seguro como una base a la cual llegar. Fuera de la base, todo parece ser ajeno al hogar, todo parece ser totalmente independiente del hecho de que se tenga pareja o se tengan hijos o se tenga cualquier responsabilidad que ataña al hogar, ¿no? Entonces, digamos que se asume que se pueden, por ejemplo, tener otras parejas que no cuentan porque son como pasajeras únicamente, ¿no? Y verdaderamente el psiquismo no es que se vaya modificando en función a este tipo de vida, sino que pensaría yo que más bien se necesita un tipo de psiquismo determinado para que esto se pueda concebir como una forma factible de vida, ¿no? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de la viscosidad de la libido, ¿no? En algunos otros momentos hemos comentado por acá. Una libido viscosa nos habla, muy viscosa, nos habla de relaciones más apegadas, puede ser enfermizo incluso, ¿no? Tendría que haber una media viscosidad. Porque si es demasiado viscosa la libido se va a agarrar de las cosas, de los objetos. Bueno, podemos ver personas que no se quieren deshacer ni del traste roto, aunque no represente nada en especial, porque necesitan guardar todo, todo tiene una carga libidinal, todo tiene una carga afectiva pesadísima. Y esto nos corta movilidad, no nos permite mucho, pueden estar pegados a un trabajo que detestan, pero como ya llevan tantos años, pues entonces mejor quedarse, y esa justificación de muchas personas, ¿no? Para conservar una pareja, para conservar un trabajo, para conservar lo que sea, pues es que ya tengo tantos años. ¿Y eso qué? ¿No? Pues es que ya llevamos mucho tiempo, digo, lo odio, la odio, pero ya llevamos mucho, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Esto habla de una viscosidad que nos quita flexibilidad, nos quita movilidad por completo. Por otro lado está la característica de la habilidad de la libido. Esta labilidad, una persona muy lábil, una persona que casi no se pega, que prácticamente se le olvida lo que hizo el día anterior, ¿no? Se le olvidan las personas, no tiene mucho apego a las cosas, a la gente, a nada, anda flotando como un globito de helio, sin nada que lo agarre, sin nada que lo aterrice a la tierra. Esto, por supuesto, en el extremo también es enfermizo, porque lejos de darnos una gran flexibilidad, como por lo general se considera actualmente, se considera que estas personas deben de gozar de una gran salud y un gran conocimiento acerca del mundo, nos deja sin un punto de referencia, sin un punto fijo de referencia, sin un grupito de representaciones base, sólidas, a partir de las cuales podamos salir, explorar y luego regresar, ¿no? Como sin un puerto, sin ningún puerto, andamos ahí al alta mar, nada más perdidos, ¿no? También pensaba un poquito cómo también hay ciertos componentes de la cultura, Gaby, que nos van dando como pie a que suceda este tipo de, digamos, como de comportamiento nómada, ¿no? Tú ahorita lo estabas hablando desde la libido, desde cómo podemos establecer relaciones más estrechas. También podríamos pensar un poquito alrededor del trauma, ¿no? Ahorita con lo que estábamos hablando de la huida en el bloque pasado, cómo de alguna forma escuchamos o podemos hasta ver a muchas personas que después de una ruptura amorosa, después de haber perdido un trabajo, después de tal vez haber perdido a una persona de un duelo que se esté teniendo, simplemente pegan carrera, ¿no? Simplemente van buscando como esas oportunidades. O también podríamos encontrar esta misma labilidad en la libido, la habilidad entendiéndolo como si fuera esta cualidad de delgado, ¿no? Como acuoso, como que no se le pega nada. En las personas que también de alguna manera
han vivido un desapego y hasta el punto del abandono con sus figuras parentales, ¿no? Esto es una cosa bastante curiosa, porque podríamos encontrarnos tanto una manifestación, tanto una manifestación en donde justamente con el abandono se busca más bien esta pegazón, ¿no? Y se puede establecer una estructura muy distinta, o también podríamos encontrarnos que ante ese desapego simplemente no hay un lugar en donde tocar base. ¿Sí ve? No es así como este nido que tú estabas mencionando también, Gaby, sino que simplemente no hay un lugar para llamar casa, ¿no? Entonces, me da lo mismo estar aquí que estar en Timbuktu. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que me amarre, no hay nada que me detenga. Y esto lo podemos ver tanto en la necesidad de viajar como en un como en un cierto aplastamiento de la necesidad muchas gracias. De la necesidad, un aplastamiento de la necesidad de establecer relaciones con los demás, ¿no? Son personas que realmente no intiman con nadie, son personas que tal vez estuvieron en nuestro trabajo, nosotros pudimos haberlo tenido de compañero en la universidad o en algún otro estudio que tuviéramos, y de repente a la mitad del año decimos, oye, ¿y fulanita? No, pues a fulanita se cambió de trabajo hace 6 meses. Yo no podría decir, ¿cómo? ¿No? Porque van generándose como personas invisibles. Son personas que de alguna forma se van comportando como fantasmas, que sabemos que están ahí, pero son fácilmente ignorables porque no conocemos nada de ellos, ¿no? Sabemos que por ahí andan, que están pululando como espectros, pero no tienen una relación cercana con nadie, no platican nunca nada de ellos. Nos podríamos dar cuenta que a veces hasta en las festividades se desaparecen. ¿Por qué? Digamos que por esa incapacidad de conectarse con los demás. Y ya esta incapacidad podría apuntar justamente hacia un miedo por el contacto, ¿no? Hacia una situación traumática, o simplemente también lo podríamos rastrear hasta ciertos rasgos esquizoides, en donde son personas que nosotros los podemos ver que realmente no lo sufren, no sufren esa falta de contacto. Se sufre por otras cosas, pero no por la falta de contacto específicamente, porque son personas que digamos, como que por el mismo narcisismo de su personalidad, se vuelcan hacia sí mismos y encuentran mucho más interesante su mundo interior que el mundo exterior en donde están las demás personas. Y no encuentran digamos como esta razón social que tal vez la mayoría de las personas va teniendo de comunicarse, de relacionarse, de salir, de divertirse, sino que es más bien a partir de su mundo, a partir de toda esta necesidad tal vez que pueden tener ellos, en donde no se incluyen a las demás personas, porque si nosotros los vemos como fantasmas, pues imagínense cómo nos ven ellos, ¿no? También nos acaban viendo como si fuéramos escenografía, como si fuéramos esas vacas de la carretera que simplemente pasamos de largo. Vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los nómadas de la actualidad. Y creo que ya tiene bastante tiempo, en muchos contextos se hace como una especie de costumbre el viajar durante determinado tiempo, durante unos meses, durante un par de años quizás, justo después de terminar la carrera profesional, por ejemplo, o antes de decidir la carrera profesional, para con la idea de después regresar y ya empezar en forma a realizar todo lo que atañe a la vida adulta, ¿no? Porque, bueno, pues ya para ese entonces, pues somos adultos, a final de cuentas, y quizás incipientes, pero adultos, ¿no? Y ahí hay algo que a mí me llama la atención de esto, ¿no? No en el sentido de pensar que sea bueno o malo, sino en la calidad que se le da a este tipo de situaciones. Pienso, por ejemplo, en las despedidas de soltero o las despedidas de soltera, ¿no? Cómo se hace como si fuese un último momento para disfrutar
la soltería, porque después de eso ya se va a perder algo para siempre. Y entonces como que cobra para empezar, el después que se alcanza a vislumbrar después del viaje, aparece con un peso un tanto desagradable, ¿no? Como si fuese algo que te va a impedir, que te va a atrofiar en cierto nivel. Y además también este pequeño escape llega a cobrar una calidad también, pienso, muy densa en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué hay con esta costumbre, ¿no? De la especie soltero y entonces irse con strippers y hombres y mujeres, ¿no? Porque también lo hacen. Entonces es como pensar, bueno, pues qué cosa tan absurda y qué cosa tan escindida, ¿no? Es como pensar que me voy a comer un pastel, pero como voy a comer un pastel, antes de eso me voy a meter lodo a la boca. Pues si no quisiera, si no se me antoja el pastel, entonces mejor no me lo como, ¿no? ¿Para qué hago todo este movimiento? Se supone que nos movemos hacia determinado lugar, hacia determinadas metas, porque es algo que nos gusta, porque es algo que nos atrae. ¿Por qué tendríamos que ir y hacer algo totalmente opuesto antes de iniciar, de poner el primer pie adelante al emprender nuestro camino, ¿no? Está ahí como una ambivalencia muy fuerte, a veces incluso una escisión muy fuerte. Y es que se tiene la idea en general de que cuestiones tales como sentar cabeza o como adquirir responsabilidades propias de una vida más estable, como una pareja, por ejemplo, el pagar una casa, que sí, bueno, por lo general se tiene que pagar durante X cantidad de años y pues va a ser en el mismo lugar, en el mismo país, todo, con los mismos vecinos. Se asume que este tipo de cosas nos quitaría libertad, como en muchas ocasiones esta costumbre, esta especie de iniciación de la vida adulta, se convierte en una constante huida, ¿no? Están, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado de las personas que terminan una carrera y se avientan la otra y la otra y la otra y la otra y la otra, como para darse un plazo de más y más y más tiempo antes de iniciar, ¿no? Ya antes de despegar a final de cuentas. En estos casos podemos ver a personas que, bueno, ya se avientan del intercambio ya se fueron de un lado para otro, para otro, para otro, para otro, y simplemente no tienen un trabajo fijo, no tienen un lugar fijo, no tienen una pareja fija, normalmente sí tienen parejas, al menos sexuales, pero no una pareja fija, estable. En una especie de huida, como que lo que les viniese pisando los talones fuese algo terrible que va a acabar con cualquier posibilidad de libertad o de felicidad. Pero francamente, las ataduras, aún una persona en una profunda esquizofrenia, aún una persona con una labilidad impresionante y cuya libido está sobre todo volcada sobre sí mismo o sobre sí misma, sigue teniendo ataduras, solo que se queda con las básicas. No podemos escapar de las ataduras, podemos construir nuestras propias ataduras, puedo construir mi propia casa, mi propia pareja, mis propias reglas. Si no lo hago, no es que me escapé a esto, me quedé con las que ya tenía, con las de mi familia. Uh-huh. Y déjeme le recuerdo que también nos puede estar participando por el WhatsApp de la estación. El número es el 333-822-3208 y ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. A mí me parece muy curioso, Gaby, cómo de alguna manera vamos encontrando como una predominancia de este tipo de manifestaciones en los hombres. Es raro ver que una mujer tome este tipo de determinación de viajar o simplemente de tomar una mochila y recorrer el mundo, ¿no? Como hasta por ejemplo podemos escuchar la palabra vagabundo, ¿no? Que es el término en específico.
Y esto, como le digo, me genera cierta inquietud porque si bien, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en los Estados Unidos, hay una peculiaridad en cómo muchas personas, muchos de nuestros paisanos, parten hacia Estados Unidos, ¿no? Y parten hacia Estados Unidos sin una fecha de regreso, ¿no? Y ni siquiera parten a un lugar en específico de los Estados Unidos. Simplemente es embarcarse una aventura en donde a veces hasta la vida corre peligro. Y esto también lo podríamos entender desde estas partes que estamos hablando. Escuchamos las más de las veces cómo se va haciendo este sacrificio por parte de estos hombres específicamente, ¿no? De cruzar el río a veces o de buscar algunas otras alternativas para ir y trabajar y mejorar la calidad de vida de las personas que se quedan acá, en México. Pero a mí siempre me ha parecido una situación un tanto paradójica cómo podríamos formar una familia para luego dejar a la familia y darle una mejor calidad de vida a la familia. Este tipo de historias, si bien encontramos personas con mucho éxito, que regresan, que traen bonanza, que efectivamente pueden sacar a su familia de una situación de extrema pobreza, las más de las veces nos vamos topando con personas que se van y no vuelven. Se van y no vuelven y dejan a la familia acá en México en una situación, si bien con una afluencia de dinero mayor, en una situación de abandono, que realmente no alcanzamos a tramitar del todo. ¿Por qué? Porque una vez más quedamos con esta idea, lo está haciendo por nosotros, ¿no? Lo está haciendo por nuestro bienestar. Y difícilmente podríamos pensar una cosa distinta si sabemos que mes con mes nos está llegando ese dinero. Y se vuelve una situación muy, muy complicada para las familias. ¿Por qué? Porque si bien se extraña, se vive con culpa esta situación. Porque al momento en el que alguien parte durante tanto tiempo, se empieza a volver un extraño para los que nos quedamos. Hay muchas veces que, bueno, prácticamente llegan a embarazar a la señora y se van. Y se le platica a los niños que ese es su padre, el que viene, el que les trae, el que de vez en cuando habla por teléfono, pero los niños crecen totalmente desapegados y en una situación que aunque esté este apoyo económico de abandono. ¿Por qué? Porque se vive como si no hubiera padre, por más que las madres a veces puedan hacer el intento, ¿no? De representar ahí la figura paterna, de decir que se está preocupando, es difícil poder establecer ese tipo de relaciones sin la presencia física. Y esto, como le digo, me lleva a preguntarme, ¿cómo es que de repente dejamos a la familia para darle un mejor futuro a la familia? Yo creo que muchas personas se pueden encontrar en esta situación y no estaría de más preguntarse, ¿no? Si bien eso puede ser la parte consciente de nuestra expectativa, de nuestra búsqueda, ¿qué tantas otras cosas dentro de lo inconsciente nos han llevado a irnos tan lejos, ¿no? Y realmente nos han llevado a irnos tan lejos sin una fecha de regreso. Esto es lo más impactante, ¿no? No es como voy un año y vuelvo, o voy unos meses y regreso, sino que me voy hasta que la situación mejore, y a veces la situación mejora y nunca más nos volvemos a ver. Ahí también podríamos llegar a encontrar una huida que me parece bastante interesante que nos hagamos la pregunta. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Pero el día de mañana retomaremos, como ya escuchaste en el avance de esta cápsula, íbamos pensando un poco antes del bloque acerca de esta noción de las ataduras, ¿no? De esta idea que generalmente se tiene acerca de cualquier cosa que se convierta en una especie de ancla, como puede ser desde el matrimonio, el trabajo o el establecerse ya de una forma más real, ¿no? En algo, en una casa, en cualquier cosa, en un proyecto. Y yo comentaba, es una idea errónea el pensar que podemos vivir libres de cualquier atadura, como que eso sería algo
magnífico, algo que nos diera una libertad, una diversión interminable, etcétera. Cualquier persona va a tener un deseo que apunta hacia algo particular, hacia algo distinto, ¿no? No es que todos tengamos que hacer lo mismo y seguir los pasitos clásicos de estudiar, trabajar, casarse, tener al menos 2 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No, definitivamente no va por ahí. Hemos en muchas ocasiones hablado del absurdo que llega a representar esto, pero sí pensaríamos que en función al deseo de cada persona se va construyendo algo. La idea de no construir nada, porque construir nos da una atadura, nos crea una atadura a las cosas, a las personas, al trabajo. No, en verdad no nos deja, digamos, esta idea de libertad en tanto que diversión y fiesta interminable, etcétera, es una fantasía como muy hollywoodense, ¿no? El equivalente, en realidad, de una persona sin ninguna atadura sería una persona sin ningún rumbo, sin ningún punto de referencia. Y sí, en efecto, estaríamos hablando, como tú lo comentabas hace un momento, José Luis, de una persona principalmente esquizofrénica que podemos ver en las calles como vagabundos, ¿no? Es muy triste, pero muchas personas, independientemente del estrato socioeconómico al que pertenecieran antes, de pronto pegan carrera y se pierden en todos los sentidos, ¿no? Se pierden mentalmente, se pierden, no saben, no pertenecen a nada, andan por ahí vagando. En muchas ocasiones, bueno, pues hay ciertas instituciones que les acogen, ¿no? Que les dan refugio, a veces son particulares, a veces son gubernamentales, y tratan de extraerles de las calles por muchos motivos, por su salud propia y también por la salubridad de las personas que están alrededor en el lugar, claro, porque en verdad se vuelve un problema de salubridad. Pero no quieren, tampoco en el refugio se quedan, ¿no? Uno pensaría, están pasando frío, están sufriendo tormenta, están pasando hambre, van a sentirse acogidos, van a sentirse abrazados con el simple hecho de tener un techo y comida, y comida caliente. Se van, una y otra vez, se van, se pierden. Ese sería el equivalente real de una ausencia de ataduras, de esta libertad, entre comillas, tan ansiada. En realidad, nosotros necesitamos ciertas ataduras, necesitamos tener un puerto, necesitamos tener una ancla para entonces poder aventurarnos a salir, porque sabemos que vamos a tener un lugar al cual regresar. Cuando una persona no llega a ese extremo, como el vagabundo, pero anda brincando de un lado para el otro, lo que termina por encontrarse en muchas ocasiones es que sus ataduras siguen siendo las que tenían cuando niños, siguen siendo únicamente sus hermanos, sus padres, por ejemplo, son lo único que tienen para regresar, no han construido nada propio, no han construido nada a partir del momento en que ellos mismos pusieron su pie fuera de la casa, se les fue como arena entre las manos. Y esto definitivamente deja un sinsabor, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto, Gabriela, de las personas que huyen de los refugios, ¿no? Que huyen de su casa, me acordé de una frase, en algún momento leí, se me hizo muy interesante, ¿no? Que está una persona viendo a los pájaros y preguntándose, ¿por qué si los pájaros tienen alas, no vuelan a cualquier parte del mundo que ellos quisieran, ¿no? Si pudieran vivir en cualquier lado del mundo, ¿por qué siempre regresan al mismo árbol? ¿Por qué siempre se quedan en las mismas zonas? Y decía esta persona, y luego me hacía la misma pregunta a mí, ¿no? ¿Por qué si, digo, no tenemos alas, pero realmente tenemos la posibilidad hasta de irnos caminando? Tenemos medios. Tenemos los medios para irnos caminando. Y es que justamente es esto. No es que seamos esclavos
como tal, ¿no? Porque es esta idea que tú estabas mencionando, ¿no? De la libertad, de que no tengamos ataduras, que no se nos confunda tener una atadura como si estuviéramos con un grillete, a tener una atadura como lo tiene un globo. ¿Sí ve? Es muy distinto. El globo, si no tuviera un hilito, se sube hasta la atmósfera y se revienta. Uh-huh. Y nosotros no es que estemos amarrados de las personas. Esto es algo que a muchas personas les genera como cierto escozor al momento de hacer relaciones con las personas. Dicen, es que yo no quiero compromisos, yo no quiero tener la responsabilidad de hablarles de regreso a las personas, yo no quiero tener la responsabilidad de establecer una familia, yo no quiero eso porque yo me siento muy bien en libertad. Pero esta libertad no es una libertad real. ¿Sí ves? Una libertad real va alrededor de nuestra decisión dentro de nuestras redes afectivas y sociales. Esa es una libertad. No, la libertad no quiere decir que yo en cualquier momento puedo despegar e irme a cualquier otro lado, porque eso más bien es una desligadura. Una soledad. Es una soledad, tremenda. porque nos vamos solos y nos quedamos solos, porque las relaciones se construyen a través de la constancia y de la presencia. Si nosotros no estamos constantes ni presentes, no podemos establecer una relación. Esto es imposible. Y ahí también vamos encontrándonos en estas personas, por ejemplo, que se huyen de los refugios, que se les intenta mantener en algún cierto espacio, nos vamos encontrando algo que es todavía más grave, ¿no? Y que podríamos entender que hay muchas personas que tengan, digamos, como la aspiración de en algún momento salir y ya olvidarse de todo. Y déjeme le cuento que por ahí podríamos estar visualizando un poquito la pulsión de muerte, justamente, no tanto como en un intento de viajar, de generar nuevas representaciones, sino más bien como de abandonarnos. Porque estas personas que huyen primeramente de su casa y después del refugio, son personas que poco a poco empiezan a erosionar su humanidad. Esto es algo peligrosísimo, realmente peligrosísimo. Lo podremos ver en estas personas y lo podremos ver tal vez en representaciones más histriónicas, ¿no? Como en las películas. Pensaba en esta película, Gaby, del náufrago. Un personaje ficticio, pero que se queda años en una isla. Y si se fija, en un principio habla él solo, dice cosas, y después de un tiempo vamos viendo cómo es una progresión en la que está callado totalmente. Y al final, ya cuando está intentando salirse, habla 2, 3 cosas con su pelota, con Wilson, hombre, uno de los mejores personajes del cine. Pero son más bien gruñidos. Es una película que está muy, muy bien hecha, a mi parecer. Las personas que podríamos encontrar a veces desposeídas en la calle, no quiere decir que todas las personas que no tengan un hogar están en esta situación. Porque hay personas que se quedan sin un hogar por una situación financiera y bueno, pues están buscándole qué hacer. Pero personas que huyen por esta parte de su personalidad, nos vamos encontrando que ya no alcanzan a entablar una conversación con los demás, que se empieza a primitivizar el pensamiento y que justamente podríamos argumentar que desde ahí es de donde viene la necesidad de huida, ¿no? O más bien la imposibilidad de socializar. Pero cada vez se va haciendo progresivo. Esto es algo realmente muy triste de ver porque digamos que se nos va deslavando la humanidad. Se nos va deslavando la humanidad y esto lo vemos en un extremo en estas personas, pero que también pasa con nosotros en menor escala cuando empezamos a cortar los vínculos con las personas de nuestro alrededor, cuando nos empezamos a quedar sin amigos, cuando empezamos a buscar un trabajo que no nos mueva de nuestra casa, cuando empezamos a hacer tantas cosas que va más bien como a retirarnos y a dejarnos sin ataduras, nos vamos diluyendo en esa soledad. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo estoy Gabriela Maldonado, hasta pronto.